Así como yo me pongo los zapatos a la mañana, ella fabrica robots. Y escuché por ahí que eras una de las 5 mujeres ingenieras en inteligencia artificial y en inteligencia computacional más importantes del mundo. Y es notable por 2 cosas. Primero, porque no hay tantas mujeres ingenieras, ¿verdad? Es verdad. Somos especies en extinción. Y por otro lado, porque las cosas que hace Daniela están más allá del entendimiento humano, van más bien para el lado del entendimiento robótico. Así que bueno, no los quiero demorar mucho, simplemente decirles que realmente el trabajo que está haciendo ella, el trabajo que yo conozco, que hasta ahora que estuve viendo, bueno, un poquito que pude ver, está por ejemplo junto con su grupo de un laboratorio de inteligencia computacional, están haciendo por ejemplo un juego que aprende, el juego aprende, a medida que la gente juega, aprende cómo aprende la gente, ¿no? No sé si me explico. Es una cosa delirante. Y bueno, ella trabaja con fractales, trabaja con todo esto que tiene un poco que ver con que nosotros todos somos máquinas y nuestro cerebro funciona como una especie de gigantesco sistema de información, ¿no? De intercambio de información. Es una cosa muy increíble el cerebro cuando uno lo analiza a fondo. Y las técnicas que se utilizan o que utiliza nuestro cerebro, que hoy en día se están estudiando a través de la neurobiología, las neurociencias y todo esto, y las ingenierías, van a llevar adelante la computación en general. No solo sirve para robots, obviamente, sino que sirve, por ejemplo, para videojuegos, que es el tema de hoy, que tiene que ver con las carreras que damos en la universidad. Bueno, doy paso a Daniela, pues yo soy de hablar mucho. Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias a la Universidad Maimónides por haberme invitado, Madame, por acompañarme. La idea de esta presentación, más que ir en profundidad, es darles a ustedes una idea de en qué lugares, dentro de lo que sería la producción de videojuegos, podemos ubicar sistemas inteligentes en cualquiera de sus versiones. Así que bueno, esto es un poquito lo que vamos a ver, no se asusten, no voy a hablar demasiado, tengo el tiempo contabilizado. En sí, lo que vamos a tratar de hacer es una introducción general acerca de cómo son los videojuegos comerciales y cómo se manifiesta también la producción en general con relación a lo que serían los sistemas inteligentes. ¿Por qué nosotros necesitamos sistemas inteligentes si lo que yo quiero es hacer un videojuego? Podemos ver una serie de aspectos que son mejorables dentro de un videojuego, lo cual no significa que hasta ahora no se hayan venido haciendo bien, sino que cada vez les pedimos más. Entonces nosotros podemos llegar a mejorar ciertos aspectos, hacerlos más creíbles, hacerlos más sofisticados, e incluso reducir ciertos riesgos de que el público quede desazonado en el juego, en la interacción con un juego realizado con uno. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer, acá hay una enumeración de algunas de las estrategias a las cuales atendemos, pero no son todas, ¿sí? El videojuego es atravesado en todas sus facetas artísticas, técnicas, tecnológicas, ingenieriles, desde todo punto de vista por esta área llamada inteligencia artificial. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, tratamos de utilizar unos aspectos, que nosotros llamamos heurísticos o algoritmos, que son como recetas de cocina, porque algunos ni siquiera han sido probados, sino que son sacados o copiados de la naturaleza. Y acá me permito aclarar que los sistemas inteligentes ni siquiera nacieron como copia de la inteligencia humana, sino de la inteligencia biológica. De hecho, la primera red neuronal, siempre comento a mis alumnos, no es una copia de la neurona del cerebro humano, sino del calamar gigante, porque era el único que tenía un axón, una longitud, una neurona suficientemente grande para ser medida y evaluada en la época, en los 60, donde se empezó su evaluación. Bien, ¿qué pretendemos hacer nosotros? No importa dónde ubiquemos la inteligencia, lo que estamos tratando de hacer es que nuestro usuario tenga una experiencia inolvidable, que se ajuste al usuario y además que sea algo que le produzca realmente placer a medida. Es como hacer un traje a medida. La inteligencia la aplicamos justamente en hacer estos ajustes. Además, lo que tratamos de hacer es algunos aspectos tecnológicos, por ejemplo, los juegos a través de la red. Si nosotros nos quejamos de que la película se me está enlenteciendo, no la puedo terminar de ver, el sonido se va, imagínense lo que es un videojuego, donde tenemos ida y vuelta
de mucha información, hay veces imágenes o porciones de imágenes. Entonces esto se llama latencia y nosotros también lo tratamos de utilizar técnicas de inteligencia computacional para poder evitar estos fallos. Y además hacemos que los personajes, tanto en su estética como en sus comportamientos, se vean más realistas. Para eso tenemos varias técnicas, las cuales algunas son llamadas Machine Learning o aprendizaje automático en castellano. Las técnicas de Machine Learning, desde ya les adelanto, están basadas en un profundo análisis matemático, lógico, algorítmico y requiere de un gran expertise. Lo cual no significa que uno no los puede utilizar en este área. Es como andar en un auto. Yo siempre digo, todos los que podemos tener un auto lo usamos y nadie sabe ni de motor de combustión, ni de la química de una nafta, ni tampoco sabe de toda la mecánica y la electrónica que tiene dentro de un auto. La idea con los sistemas inteligentes es hacer lo mismo. Bien, ¿cómo aprenden? El aprendizaje es lo que hace que este tipo de alteración de heurístico sea único, porque es diverso, es como una personita. Por ejemplo, este juego Creatures, que son como pequeñas criaturitas que tienen un cerebrito de red neuronal muy básico, pero la idea es generarle ese tipo de reactividad ante las acciones del jugador que no sean siempre las mismas, ni siquiera predecibles por el propio creador. Eso le da una plasticidad y le da una variabilidad que lo hace más natural. Black and White, por ejemplo, que es tipo el juego de Dios, en el cual también acá las criaturas pueden tener el comportamiento complejo. Y estos comportamientos complejos, que a su vez son adaptativos, se sacan de sistemas inteligentes especialmente creados, con distintos niveles de complejidad. Cuanto más complejidad le doy, más alternativo es el comportamiento de este ser. Y por lo tanto es más un desafío para el jugador que dice, no, este siempre reacciona así. No, no es así. Por ejemplo, este juego de rally de Colin McRae tiene una red neuronal, ¿sí? Muy sencilla, pero lo que hace es que el auto pueda desplazarse y mantenerse en la ruta sin salirse del carril, ¿sí? Eso querríamos nosotros para ir de viaje, ¿no? En las vacaciones nos ponemos a dormir, el auto se va solo. Bueno, lamentablemente la diferencia es que acá yo tengo que tener trazas bien definidas. Así todo, tiene un comportamiento bastante realista. Hablé de aprendizajes, ¿sí? Y estos no son los únicos métodos, pero yo voy a tratar de darles un pantallazo muy genérico acerca de algunos métodos de aprendizaje. Algunos son más antiguos que otros, algunos son más costosos que otros, costosos en cuanto a la cantidad de computadora que yo necesito o la cantidad de información que necesito para que sea realista. Los tres principales tipos son un aprendizaje supervisado, en donde yo tengo un maestro que le va diciendo al sistema, que es el alumno, cómo tiene que ir aprendiendo, ¿sí? Esto sí, esto no, pequeños saltamontes. Bueno, por ahí el pequeño saltamonte no lo pone. El aprendizaje por refuerzo, que es, uy, me golpeé, mejor por acá no voy. Uy, me volví a golpear. Bueno, entonces uno va aprendiendo a través de el refuerzo de ciertas actitudes. Actitudes exitosas hacen que las tienda a repetir, como somos nosotros en la vida real. Y hay otros que son aprendizajes no supervisados, en los cuales yo simplemente agarro a qué tengo que atacar, este problema, y bueno, la forma que a mí se me ocurre es esta, y es lo que se llama data driven, o sea, manejado por los datos. Me encuentro con determinado caso y reacciono de determinada forma, lo cual no significa que sea la mejor, pero sí garantiza que yo tengo la variabilidad de los datos guiando una variabilidad de reacción. ¿Sí? Es como tener personas con distintas personalidades. Por ejemplo, un drive avatar, ¿sí? Es un avatar de conducción. Yo lo que puedo hacer en un aprendizaje supervisado es poner a un conductor de rally de la vida real a manejar el auto, grabar todos sus comportamientos, cómo reaccionan las curvas, con las velocidades, con las llantas, con los terrenos. Y todo eso, en este caso, puede ser un desarrollo built-in, lo cual significa que esté dentro del framework, o puede que no, ¿sí? En realidad las mejores herramientas inteligentes se realizan con un lenguaje de cuarta generación por fuera y son invocados desde adentro del framework. Entonces yo lo que hago con este sistemita inteligente, una caja negra para mí, es decirle, mira, así manejó, no sé, Reutemann, así manejó, no sé, Schumacher.
y va aprendiendo. Lo mismo pasa con los juegos de ajedrez. Yo a mis alumnos, por ejemplo, les entrego los juegos de los mejores ajedrecistas y les hago hacer un modelo de cómo reaccionan los ajedrecistas, y es bastante típico, el modelo es distinto para cada ajedrecista. Acá pasa lo mismo con los conductores. Entonces después le pongo ese modelo al avatar de conducción, al drive avatar, y él sale manejando como si fuera un corredor de Fórmula 1, para bien y para mal. Otro tipo de aplicaciones, que ya no es tanto para manejar, sino para todo lo que sería mejorar los juegos en línea. Yo tengo una tabla de tablero de scoring, donde tengo mis mejores jugadores, y yo tengo que hacer lo que se llama matchmaking, por ejemplo, que es hacer parejas. ¿Quién enfrenta a quién en la primera ronda, en la segunda? Y bueno, yo puedo hacer que los mejores compitan entre sí. Y típicamente le voy a pifiar en algún lado, técnicamente hablando. Pero le voy a pifiar porque solamente tengo en cuenta el scoring. En cambio, yo puedo poner un sistema inteligente que lo que haga es analizar otros aspectos por detrás de cómo evoluciona el scoring para cada persona. Entonces, lo que voy a hacer es que sea menos predecible el resultado y sea más intensa la acción del jugador, que se va a encontrar no con alguien que puede ganar así nomás, sino con alguien que esté a su nivel. Entonces, para eso se puede emplear un sistema inteligente. Y fíjense que no estoy adentro del juego, estoy afuera. Esto es otra forma, ¿sí? Bueno, esto nos vamos a pasar. Aprender a caminar, ¿sí? Puede haber distintas modalidades de caminar, y eso lo puede hacer más natural. Al caminar de un niño, una caminata lunar, caminatas en distintas condiciones físicas, en distintos entornos. Eso yo lo puedo hacer también con un modelo humano. Y el modelo inteligente se va recreando en forma automática, o como suelo decir yo, automágica. Con esa cajita negra me sale algo que yo después lo enchufo y mi avatar sale caminando como si fuera John Wayne. Bueno, acá no sé si alguno conocerá a John Wayne porque es más... Bueno, ¿a qué podemos poner? Yo camino así. Ah, bueno, John Travolta, uno más moderno necesito. Yo bailo así. A ver, no sé cómo se llama. Bueno, alguno que ustedes conozcan de ahora. Podemos imitar al que ustedes quieran, o a Angelina Jolie, a los chicos, para que se animen un poco. La idea es que yo puedo imitar estos comportamientos, ¿sí? Movimientos de brazos, caminar, en forma supervisada. También en forma no supervisada, ¿sí? ¿Cómo se suelen hacer los entrenamientos? Bueno, en el caso de un juego, yo voy agarrando lo que se llama el log, o sea, un rastreo de cada actividad, cada clic, los tiempos, los comandos que se accionan, los tiempos que se tardan. Y por el otro lado, en el caso de un avatar, para movimientos, lo que hago son determinados puntitos llamados makers, ¿sí? Y su desplazamiento en el tiempo son seguidos como trazas que se van aprendiendo. En general, la inteligencia también se puede utilizar para otras cosas, muchas cosas más, pero otra área muy importante es el pathfinding o camino. Para eso lo que nosotros tenemos son distintas estrategias, algunos los llamamos heurísticos, ¿sí? Nosotros conocemos lo que llaman algoritmos, que es lo que hacemos nosotros en un programa de computación, pero existen otras cosas que no son algorítmicas y deducibles, sino estas recetas de cocina llamadas heurísticos, que nadie sabe por qué, pero funcionan, ¿sí? Entonces las usamos. Y para eso nosotros los utilizamos como una receta de cocina y los vamos mejorando cada vez más en base a la experiencia. ¿Qué es buscar un camino? Que es hacer un pathfinding, es tener un avatar desde un lugar hasta el otro y yo tengo que desplazarlo en forma autónoma o no. También buscar el camino puede ser para un grupo de avatars, ¿sí? O para un grupo de jugadores. Entonces, lo importante es la búsqueda del camino más que nada, porque lo puedo usar también como un asesor del jugador, que lo puedo o no utilizar. La idea es que yo tengo que resolver un desplazamiento, con obstáculos, sin obstáculos, con el mismo camino, con distintos caminos. Es bastante complicado y aunque parezca mentira, es el mismo problema se plantean los robots. Los robots de desplazamiento autónomo tienen que aprender a llegar de un extremo al otro, de un objetivo, de una fuente a un destino, sin hacerse torta, o sea, sin romperlo, porque si no el pobre creador pierde sus millones de dólares y después se va a enojar mucho. Entonces la idea es que el problema del robot desplazándose es casi el mismo problema que vamos a tener
con un avatar tratando de desplazarse en forma autónoma y a lo mejor compitiendo conmigo, que soy el jugador. Con lo cual tiene que replicar una conducta inteligente. En teoría del juego se utilizan incluso para hacer planificaciones de itinerarios. Son los mismos algoritmos, son los mismos heurísticos. Por otro lado, esto se suele implementar o solucionar con algo llamado búsquedas de grafos. No es la única solución, ¿sí? Pero nosotros solemos utilizar unas tecnologías llamadas basadas en grafos con distintas estrategias para poder explotar o disminuir la complejidad del problema en pequeños pedacitos abarcables por una persona. En nuestro caso, si no son abarcables por una persona, sí por un sistema automático. Entonces tratamos de resolver con distintas estrategias, algunas están enumeradas, no tiene sentido entrar en ellas. Y por el otro lado, este pathfinding se puede realizar para una sola persona, para un solo avatar, que sea mi competidor, si estamos 1 a 1, o para grupos, o para uno contra un grupo, ¿sí? A ver quién llega primero en una carrera, por ejemplo. También se puede utilizar para poder resolver entornos conocidos o no conocidos. También los entornos se pueden variar con un sistema inteligente. Y por último, para entornos que pueden ser estáticos o dinámicos. ¿Qué es un entorno estático? Bueno, por ejemplo, si yo voy con un auto de carreras y quiero que a veces se me cruza un árbol, a veces no, a veces el perrito, a veces se me cruza otro auto de carrera. ¿Sí? Son entornos con obstáculos dinámicos. Y lo más cómico es que todo esto, ni siquiera el propio creador sabe qué obstáculos se disparan en cada momento. Y eso es lo que le da la naturalidad. El otro uso, que no es tanto para un codificador de videojuegos, pero sí tiene que estar entendido por alguien que va a hacer todo el proyecto de videojuegos, es la búsqueda de performance. Y esto es algo un poquito olvidado. La performance es muy importante, en especial si el videojuego está a través de la web. Hay latencias en la web. Entonces yo lo que necesito es prevenir qué actividades, qué partes del path se van a tener que adelantar. ¿Cómo lo voy a construir? ¿Qué movimientos son posibles? Entonces yo voy haciendo en lo que se llama un buffer, que es una memoria secundaria, algunas actividades, y cuando llega el momento selecciono de esas actividades la que le voy a mostrar al usuario. Este método llamado buffering es también una especie de avanzar, de predecir. Las técnicas predictivas están basadas en técnicas de minería de datos también, que es otra gran área que requiere mucha matemática. ¿Qué otras estrategias podemos tener de las aceleraciones? Bueno, por un lado, los heurísticos, las recetas de cocina, ¿sí? Pero no cualquier heurístico. Yo tengo que tener algo que se llama admisibilidad. O sea, yo puedo tener un cohete para llegar a la luna, pero no me sirve para mi videojuego. Entonces lo que tengo que hacer es, como ingeniero, como decisor, como diseñador, definir cuáles de estos heurísticos van para mi tipo de juego, en mi contexto y con mi arquitectura de hardware. ¿Sí? Esa es una de las decisiones más complicadas. Entonces acá yo muestro una variedad, desde los tipos Manhattan, en donde yo tengo todo bárbaro, todo rápido, todo exhaustivo y preciso, hasta desde los Manhattan son los más imprecisos, hasta la información perfecta y precisa, en donde yo tengo que utilizar todo el path en mi PC, en un momento de memoria, y ocupar prácticamente toda la memoria de mi máquina, calculando todos los detalles. Eso no es bueno, porque entonces, ¿cómo hago el rendering? Tengo que bajar la calidad. Se me achancha el avatar, de pronto empieza a mí, se me queda. Y no me va a venir muy bien eso, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí yo tengo que definir qué heurísticas voy a agarrar. Las más sencillas son las Manhattan, que son de aproximación. Y en el medio tengo los que se llaman las recetas de cocina, que a veces fallan y a veces no. Entonces yo tengo que conocerlas, estudiarlas de antemano y definir cuál voy a utilizar como estratega. Estas son otras técnicas que ya son más algorítmicas, que son muy conocidas, son tradicionales, como el HPA, que lo que hago es, lo que vemos a la izquierda, este cuadriculado que está acá a la izquierda, es mi grid map, es mi mapa, donde yo tengo los obstáculos en azul y los cuadritos en blanco son los lugares por donde yo puedo pasar. Bueno, lo que se suele hacer son técnicas de simplificación, que son unos algoritmos que lo que hacen es terminan
con algunas deducciones que ya no son heurísticas, sino que son algorítmicas, o sea, si usted encuentra esto, haga esto. Ahora saque el punto medio entre tal cuadrado y tal cuadrado. Son todos de ese estilo, receta de cocina, pero deducibles. Y se termina en ese otro cuadradito que ven ahí en el centro. Entonces todos esos cuadraditos chiquititos desaparecen y yo solamente tengo que navegar a través de esas líneas desde uno de los cuadraditos rojos hasta el otro. Desaparece toda la complejidad, lo único que tengo que hacer es deslizarme por esas tuberías. En los sistemas reales tengo más de una tubería alternativa y ahí tengo que decidir. ¿Sí? Entonces el mapa queda como esta superposición que ven a la derecha. Pero yo no lo navego entero, jamás. Y ahí es donde yo acelero. Esto es como una cosa un poco más realista, donde los números dicen qué costo tendría yo, por alguna razón, en navegar por una tubería o la otra. Por ejemplo, porque una tiene terreno pantanoso y el otro no. Porque una tiene enemigos y el otro no. Entonces les asigno costos. Y eso es parte de mi decisión a priori. En el caso de los teoremas de los terrenos heterogéneos, solemos tener algunos algoritmos que a su vez lo que hacen a esto que ustedes vieron, otras tonalidades o otros tipos de tuberías. No voy a entrar en detalle, pero sí tengan en cuenta que distintos terrenos con montañas, con pantanos o con distintos tipos de enemigos, ¿sí? Pueden llegar a alterar el algoritmo original, porque altera la complejidad del problema a resolver. Todos estos para nosotros son problemas a resolver, ¿sí? Ya sea la aceleración, ya sea el encontrar el camino, ya sea que mi avatar aprenda a caminar, que aprenda a disparar, que aprenda a combatir, que maneje mejor que yo o que maneje similar a mí, porque ustedes pueden decidir que, bueno, en mi caso yo soy bastante mala en los videojuegos, debo confesar que si yo voy me gana cualquiera. Entonces tienen que ponerme a alguien que a mí no me haga frustrarme enseguida. Y bueno, estas son técnicas de planificación que sirven para estas cosas. Normalmente cuando nosotros tenemos que acelerar una estrategia que requiere más conocimiento de arquitectura del hardware, son las búsquedas y del software, son las búsquedas del camino multiagente. Yo acá lo que hago es como tener pequeños exploradores que van en paralelo por distintas alternativas. Típicamente estos caminos multiagentes realmente aceleran si es que yo a su vez hago algo llamado multithreading, que es mi programa lo corro por distintos hilos de ejecución en donde cada hilo es independiente al otro. Entonces ahí el primero que termina dice yo gané, tipo el bingo, bueno, y se le presta atención a ese. Sea o no la mejor estrategia. A lo mejor hay otra que es más segura. Bien. Y el último puntito, que ya con esto vamos cerrando, para que vean cómo incide en las planificaciones la inteligencia computacional, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces tenemos la lógica del juego que no la podemos definir de antemano. Y está bueno que no sea así. Porque si yo defino todo de antemano, es como que mi capacidad inventiva tiene una cota. En cambio, si dejo que esto se haga de forma dinámica y a su vez pseudo random, o sea, casi al azar, puedo tener una naturalidad y una impredecibilidad que para el que viene por segunda vez no se agota. Entonces, por ejemplo, uno de los usos puede ser a su vez la coordinación de escuadrones. Para estas cosas, nuevamente, yo puedo hacer una especie de aprendizaje de políticas con alguna de las técnicas que ya vimos, o bien puedo utilizar algunos workbench como este que aparece ahí el shop, que es lo que nosotros llamamos off the shelf. Off the shelf significa algo hecho por ellos mismos, para ellos mismos, con la estrategia que ellos mismos inventaron y que si uno va y le pregunta, le escupen en el ojo. Entonces, para que no le escupan, úsenlos tranquilos, pero no pregunten. Y hay otras técnicas, por ejemplo los HTN, que son bien conocidas en el área y que también sirven para hacer cosas similares, pero tienen también sus fallos. No importa qué decida usar, ¿sí? Lo importante es que utilicemos lo que se llaman los workbench, que son estos entornos de testeo de mis decisiones. Entonces, no pasar 1 año o 2 años desarrollando algo, sino que por ahí una simulación en un workbench estaría buenísimo. Incluso a veces
según cuál sea, podríamos tener parte de un producto desarrollado. Normalmente, cuando nosotros tenemos un planeamiento, lo que hacemos es, como mostré recién, es esto. Al problema descomponerlos en subproblemas y optimizar cada subproblema. Pero, para ser honesta, no siempre la optimización pasa por ahí. Entonces, en algunos subproblemas me va a servir, pero la complejidad de un escuadrón, por ejemplo, puede ser que supere a simplemente optimizar a uno solo de mi escuadrón que llegue a matar a todos y todo lo demás. Porque a lo mejor ese deja desprotegido a sus compañeros, por ejemplo. En general, la tecnología de planificación está bastante desarrollada. El estado de la materia permite hacer juegos que realmente son desafiables, son desafíos, son entretenidos, son dinámicos y no aburren al que regresa. Porque ustedes, si tienen un juego, no van a querer que se lo jueguen una sola vez, ¿sí? O que se aprendan y bueno, ya entré 2 veces por el mismo lado, ya está. ¿Qué es lo que suele pasar? Si ustedes quieren agarrar, tener ese hook, ese gancho de segunda vez, lo ideal es que tengan un planeamiento bastante inteligente, dinámico, alternativo, entretenido y tengan en cuenta siempre a medida del espectador, ¿sí? Ni por encima ni por debajo. Eso también es una planificación inteligente. Esto da para trabajar mucho si ustedes están en el área o si desean desarrollar nuevos algoritmos. Todos los días salen más algoritmos de distintas áreas, de la matemática, de la computación, de los mismos videojuegos, e incluso en el mismo internet van a poder ver la aplicación que se les dan en juegos de la realidad. Como conclusión, nosotros podemos decir que en general la inteligencia computacional es útil en varios aspectos para distintas cosas en los videojuegos, no solamente para darle inteligencia a un avatar, no solamente para poder hacer cosas dentro del juego, sino como vimos también para que su implementación sea satisfactoria, en especial si queremos hacer un transmedia, un multimedia, si queremos hacer un juego a través de la web, en donde empiezan a interactuar otros factores que yo también tengo que perfilar, modelar, predecir y también modificar de una manera astuta. Por lo tanto, este casamiento entre la inteligencia computacional más algunas otras herramientas que son más del área del machine learning o de la minería de datos, en general tratan de darle más naturalidad y mejorar la experiencia del jugador. Hay muchos investigadores trabajando en algorítmicas relacionadas con los sistemas inteligentes y en realidad hay también muchas cuestiones que todos los días se van abriendo. Bueno, eso es todo por mí. Gracias. ¿Puedo hacer unas preguntitas yo? Yo juego hace mucho tiempo, ¿no? Y siempre me jacto de tener la misma edad que la industria de videojuegos. Yo soy jovencito, igual. Y durante mucho tiempo yo, mientras a medida que voy jugando, voy viendo que los juegos van aumentando su inteligencia de alguna manera, ¿no? En un principio que jugábamos tenía como un path que era prácticamente un calco, uno aprendía de hecho en memoria cuándo, en qué momento salió un enemigo, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces jugábamos a eso, o sea, aprender, y era una cosa memorizar para poder seguir avanzando. Después con el tiempo se fueron incorporando estas distintas tecnologías de inteligencia artificial y fueron apareciendo oponentes o obstáculos que se movían dinámicamente, inteligentemente, o por lo menos eso parecía, y reaccionaban de acuerdo a lo que uno reaccionaba. Y en Game Design nosotros solemos hablar de gameplay emergente, cuando el game designer no puede planificar todo lo que está pasando, pero sí cada objeto del juego reacciona de una manera lógica uno con otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un auto que si choca contra una pared estalla y se derrumba, y si se derrumba pasa algo, etcétera, cae simulando la física del mundo real con peso, masa, velocidad, todo lo que implica eso. Y ahora últimamente estamos todos a la espera de estos nuevos juegos que van a incorporar aparentemente, que no sé si es exactamente lo mismo, y eso es lo que te quería preguntar, esto de construir, por ejemplo, una ciudad en tiempo real a medida que uno avanza, ¿no? Actualmente hay un juego o un género que se llama sandbox, le llamamos, donde uno, no hay ya pantallas de carga, sino que el juego va cargando, aparentemente va prediciendo
hacia dónde uno se dirige, va cargando eso y descargando de memoria lo que uno deja de espalda. Bueno, esas son las técnicas de aceleración, justamente. Claro, ahora estamos hablando de un juego que no puedo decir cuál es porque está bajo, digamos, hay un contrato de non-disclosure agreement, no sé cuánto. Que nos van a mandar acá un O sea, te vamos a destruir si decís cuál es el juego, pero se trata de un juego que tiene, que ocurre en una ciudad muy grande, y la intención de este juego ahora es que esas ciudades se hagan, digamos, en forma procedural, dicen ellos. O sea, se va armando a medida que uno transita por esa ciudad, es decir, surge al azar, o por estas reglas de... En realidad pseudo al azar, sí. Claro, pero después se sostiene, eso se mantiene. Si uno vuelve, retrocede o vuelve en otro momento, eso está así, sigue estando como estaba. Sí, la idea es la generación hacerla en forma inteligente y paramétrica, le llamamos. Pero el hecho de que vos generes inteligentemente no significa que después no recuerdes lo que se generó. Es otra cosa. Ah, porque hay otro juego ahora que también estamos todos atrás, se llama No Man's Sky, que es un juego de... Este sí podías decir el nombre, ¿no? Este sí puedo decir el nombre, el otro, Grand Theft Auto 6, no puedo decir el nombre. Pero es un mundo, bueno, como una especie de galaxia, ¿no? O varias... Sí, bueno, como si fuera la Vía Láctea y uno la puede recorrer en cualquier momento o en cualquier lugar, ir hacia donde sea que te alcance el combustible. Cuando llegas a un mundo nuevo, el mundo se genera proceduralmente con toda su fauna, flora, océano, vida, gases, todo, absolutamente todo. Toma tu nombre, de hecho, ¿no? El mundo, y queda. Cuando viene otro explorador, podría eventualmente recorrer exactamente los mismos lugares. Ahora yo digo, ¿cómo diablos planean hacer algo así? Digo, ¿dónde se almacenan? ¿Cómo hace que permanezcan los datos? Acá el tema pasa por lo que sería lo que yo digo, las técnicas de aceleración, y por otro lado está la planificación. La planificación dinámica, que es esto que vos decís, procedural, es ni más ni menos que decir, bueno, acá puede aparecer cualquier edificio. ¿Qué tipo de edificio? Bueno, a lo mejor probabilísticamente yo voy a decir tal tipo de edificio. ¿Y cómo va a ser el edificio? Bueno, también le doy ciertos parámetros. La idea, no conozco específicamente este juego que no sé el nombre, pero la idea es que siempre vos conozcas en realidad al que está jugando. Si el juego es suficientemente inteligente, te va a analizar a vos, vas a ver vos qué esperás y tu nivel de usuario, o sea, tu nivel de habilidad o expertise. Te va a tener una especie de tabla de a tal tipo de usuario le gusta recorrer este tipo de situaciones, y te va a imponer ese tipo de situaciones, que va a tener toda su propia galería. Entonces eso es una planificación dinámica en los cuales los sucesos específicos los puedes decir en el momento. Y por el otro lado, lo genérico no, lo tenés que entrenar de antemano. Pero esto se va haciendo en forma dinámica, on the fly, decimos nosotros. ¿Cómo se almacena? Esto exige técnicas de compresión de datos. Las técnicas fractales, por ejemplo, permiten reducir mucho. Las wavelets permiten hacer que las imágenes se puedan comprimir en, no sé, 5 o 6 números y una ecuación. Hoy por hoy todo lo que es procesamiento de imágenes tiene un grado de desarrollo tan grande que, digamos, incluso podés pasar por el hecho de hacer una evolución parcial de la imagen y cada tanto tener una imagen total. Entonces, es como que la cantidad de datos que aparecen no son todas las que se van, digamos, rendereando en el momento. Wow. Daniela, la doctora Daniela de Luis, fue presidenta y ahora es parte de IEEE Argentina, que es la sociedad científica profesional más grande del mundo, tiene más de 175 años de existencia. Es el organismo que crea los estándares para todo, desde los enchufes a la atención, al Wi-Fi, y ahora se está intentando crear estándares y buenas prácticas y modelos a seguir específicos para la industria del videojuego, que no los tiene, para que el videojuego sea tomado de alguna manera como una ciencia, ¿no? Para que pueda haber tecnicaturas, maestrías, carreras de grado. Empezaríamos como una ingeniería, porque hay procesos repetitivos, y la idea es escalarlo como un área de conocimiento que es pasible de ser una ciencia, porque tiene técnicas propias, pero además conocimientos propios. Así que ese simbolito que veían recién
allá BGGE, Video Games and Gamification Engineering. La doctora está detrás de eso, es el cerebro detrás de la inteligencia artificial, no muy artificial, detrás de eso. Y no tiene fines de lucro y está para ayudar a todo el mundo a que los videojuegos sean tomados como una ciencia realmente, y no como el jueguito, ¿no? Que es, ya saben todos mis alumnos que eso está prohibido y el que lo dice queda automáticamente expulsado. Bueno, quería decir eso porque no lo había dicho, me había olvidado, pero bueno, otra cosa que me llama mucho, me preocupa mucho es los que no somos ingenieros, sino que más bien somos diseñadores, ¿no? O sea, yo me encargo de crear gameplay, de diseñar conceptos, etc. Digo, estas técnicas y estas cosas, ¿cuándo van a estar disponibles al usuario bruto, digamos, como Dan? O sea, ¿cómo lo puedo usar yo? ¿Viene en un motor? ¿Va a venir en un motor en el futuro? No, la idea es que uno empieza de a poco, ¿sí? Yo siempre me acuerdo lo que pasó cuando yo todavía no había nacido, que en los años 70, que fue una crisis de la computación. Y también pasaba lo mismo con la ingeniería de software, que se consideraba que era un arte, la programación, y bueno, a pesar de eso, digamos, nosotros avanzamos en ciertas técnicas, best practices, y después normas y procedimientos, y con los años, una vez que todo eso se fue consolidando, hubo quienes lo incorporaron a sus motores, incluso se hicieron herramientas propias. La idea es que todo esto sea útil a la gente y sean herramientas. Es como decir, bueno, antes estaba el destornillador común y ahora está el destornillador eléctrico, ¿sí? Entonces no tengo que estar haciéndolo a mano. Todas estas cosas la comunidad las va a ir requiriendo, las va a ir pidiendo y las va a ir usufructuando de una manera casi natural. Es como una evolución que se produce. Es una pregunta íntima. Bueno, sí. Ustedes no escuchen. Si yo tomo esto de la inteligencia computacional desarrollada ya a este nivel, y tomo por ejemplo el Internet de las cosas, ¿no? Donde cada cachivache va a estar comunicándose por su cuenta, digamos, y va a estar todo interconectado. Y le sumo realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que de paso se puede probar ahí abajo en Gaimon. Y cuando esté todo eso junto, digamos, ¿para qué viviríamos en la vida real? Es una muy buena pregunta. Yo recuerdo hace 25 años una médica vino muy preocupada de decirme, si los robots nos van a reemplazar, nosotros vamos a ser desocupados. Claro, ojalá. Hace 25 años me lo dijeron. Bueno, la respuesta es casi la misma. El ser humano es irreemplazable. Todas estas son herramientas que no importa cuánto hagan de mímica a un humano, siempre el humano sigue estando y sigue siendo necesario, porque el que vive, el que siente y el que se desarrolla es el ser humano. Las demás siguen siendo, digamos, tostadoras que saben hablar en 4 idiomas, pero siguen siendo para nosotros como tostadoras. Y acá hay algunas personas que dicen, bueno, se pueden imitar los sentimientos. Yo hice investigación en algunas cosas de sentimientos también, pero nuevamente, el imitar un sentimiento es tener el sentimiento. Sí. Algo al respecto de lo que mencionaba Ari, una película de Thomas Sowell que trata como ese tema de los robots que saben hacer las cosas que la gente se queda haciendo en su casa. Sí. Pero está bueno porque vinculaste con lo que quería preguntar hace un rato. Supongo que conoces a Chris Crawford, lo tenés en cuenta. Hablaste de todo lo que mencionaste, es inteligencia artificial aplicada al espacio y al movimiento. ¿Qué sabes de inteligencia artificial aplicada a estas cuestiones emocionales que tengan que ver con generar vínculos o relaciones personales con un sistema informático? Bueno, ese es un área de investigación. Yo la primera vez que vi algo fue en MIT hace como 20 años. La idea de Crawford, ¿no? Esto de decir videojuegos que se tratan de relaciones entre las personas. Sí, si me permitís lo enmarco un poquito. El tema de hacer la emocionalidad, lo que nosotros llamamos imitarla o modelarla con un sistema artificial, es bastante antigua, porque ya se preveía que los robots en algún momento, para interactuar bien con un ser humano, tenían que ser más emotivos, ¿sí? Los primeros robots humanoides generaban mucho terror en las personas. Primero porque eran enormes y grandotes y duros y la verdad generaron mucho rechazo, entonces después se los hicieron más chiquititos, menos humanoides.
Lo que se ve es que esa química que hay entre la persona y un sistema que no es vivo, biológico, todavía no se ha dado. Justamente estos modelos que están desde hace como 20 años, sea o no para un videojuego, lo que necesitan es que justamente uno se encuentre con una especie de par. Digamos, el razonamiento es una de mis áreas de especialidad y si bien nuestro cerebro funciona como si fuera casi una máquina, si uno lo pone a analizar en profundidad, nosotros tenemos mucho funcionamiento químico que es difícilmente modelizable. Y ese funcionamiento químico tenés que tener, digamos, heurísticos, así lo llamamos nosotros, específicos. La realidad es que la persona sienta que el que está enfermo es él. Y eso es lo que no se ha logrado porque hay un montón de causística, semántica y lógica que tenemos los humanos que es difícil de imitar en los seres no vivos. Esto ya se origina en los años 60 en el Imitation Game, que dio origen incluso a la inteligencia artificial y todo el test de Turing, todos esos desafíos. Al día de hoy, no digo que no se pueda hacer, está el teorema de incompletitud de Gödel y un montón de sistemas basados. Yo trabajo con robots, con sistemas basados en conciencia, y te digo la verdad, es muy difícil porque lo que nos falta es imitar y modelar bien la conciencia. ¿Y están trabajándolo en el sentido de tratar de modelar esos fenómenos electroquímicos de repente? ¿O ya no podés, lo que hemos aprendido en estos años de inteligencia computacional es que no podemos funcionar como funciona el cerebro porque tendríamos que tener una tecnología que no disponemos. Exacto. Entonces tu pregunta es muy acertada. No estamos imitando los fenómenos físico-químicos ni electroquímicos del cerebro, sino que estamos haciendo una imitación de la conducta global estadística. Entonces las técnicas que utilizamos van a lo que llamamos el big picture, ¿sí? Tratar de imitar aproximadamente. Pero realmente el ser humano es algo tan complejo que imitar conciencia es algo muy difícil de hacer. Pero el día en que podamos tocar ese tema, podemos realmente imitarlo, por supuesto una persona va a desarrollar sentimientos hacia eso. De todas formas siempre depende también del interlocutor, ¿no? Yo veo a mis hijas que a lo mejor están cuidando una mascota virtual que no hace nada, que no hace mucho y igual le desarrollan cierto afecto. Entonces las nuevas generaciones también tienen otra mentalidad hacia estos sistemas que no son biológicos, ¿sí? Así que hay todo como un cambio evolutivo de ambas partes. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Ya viene. En realidad quería aprovechar y preguntar si tenías como algún ejemplo de juegos que haya hecho algo en inteligencia artificial que sea muy copado o que a vos te parezca que este juego o estos juegos están haciendo cosas muy interesantes y cuáles serían esos juegos. Bueno, en realidad que sean muy copados, ¿verdad? Algunos de los que presenté acá son buenos exponentes. El problema que yo encuentro, y por eso mi preocupación, es que mucho de lo que veo, a ver, comencemos, el problema se divide en dos partes. Primero, qué herramientas le doy yo al desarrollador y por el otro lado, qué es lo que hace la industria como producto final. Entre las herramientas que se le da a un desarrollador, hoy por hoy, están lejos de ser un buen entorno que incluya alternativas bien inteligentes. Tiene una inteligencia, lo que llamamos el built-in que mencioné hoy, básica, y todo lo demás lo tenés que hacer vos desde afuera e incorporarlo. Y con respecto a los productos que vienen desde afuera, la verdad es que no están recibiendo las primeras aguas tampoco. Como son industrias muy cerradas, eso lo sabemos todos, entonces es más difícil, a su vez no sale nada, pero tampoco entra mucho de lo que viene último. Entonces los sistemas más heurísticos, digamos, los heurísticos más potentes, estos que relacionan más la entropía, a lo mejor, con el razonamiento, recién ahora se están empezando a ver. Así que de los productos en sí, yo creo que ahora estamos recién empezando una etapa interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.